Si os parece, vamos a iniciar este tiempo en oración. Padre amado, te damos las gracias, Señor, al poder abrir tu palabra con libertad, poder, Señor, meditar en ella y compartirla con los hermanos, Señor, para que tú en nuestras vidas, Señor, hagas tu obra, hagas lo que te propongas y seas glorificado en ella, Señor. Te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando al final. Hoy es el último día en el que vamos a estar meditando en Filipenses. Llegamos al capítulo 4 y vamos a intentar abarcar los versículos más importantes del capítulo y ponerlo en el contexto de toda la carta, y luego haremos un pequeño resumen de todo para concluir esta hermosa carta de Pablo a los hermanos en Filipos. Vamos a leer el texto, capítulo 4 de la carta de Pablo a los filipenses. Así dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor. Siempre, otra vez le diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de partir de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les saludan, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Y perdonad, pero me he saltado del versículo 8. Me acabo de dar cuenta. Por lo demás, dice en el versículo 8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Pues hasta aquí esta preciosa carta, esta palabra del Señor que tanto, imagino, animó a los filipenses. La carta de los filipenses es una carta, como hemos visto, amable,
cariñosa de un hermano en Cristo que ama y que añora a sus hermanos. Y ahora, con un futuro incierto, puesto que él está prisionero en Roma, se ve incapaz de saber cuándo podrá volver a ver a aquellos hermanos, ¿verdad? Lo que le produce evidentemente una preocupación, pero también añoranza, amor fraternal que Pablo expresa bien en esta carta. Fijaros en el versículo 1 cómo él lo expresa: amados, añorados, gozo y corona mía, amados otra vez. Aquí Pablo nos está expresando lo que para él es una de las fuentes de gozo en el Señor. Él nos revela aquí lo que también para nosotros debería ser una fuente de gozo: el amor fraternal no fingido, la comunión con los redimidos de Cristo, la comunión con los hermanos en la fe. Esto es lo que está mostrándonos Pablo. Pablo nos deja esta razón un poco más remarcada cuando se despide de los ancianos en Éfeso, y allí en el capítulo 20 de Hechos nos encontramos en el versículo 28 con esta petición o oración de Pablo. Dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y mira lo que dice: la cual él compró con su propia sangre. La iglesia de Dios, cada uno que componemos, el ejército de hombres y mujeres redimidas por la sangre de Cristo, hemos sido comprados al precio de sangre. Y si Cristo compró al precio de sangre nuestras vidas, cada alma de los que formamos parte de esa iglesia universal, si Cristo nos amó a tal extremo, si Cristo dio su vida por cada uno de los miembros de la iglesia, cada creyente genuino debería sentirse gozoso al estar en la presencia de otro hermano. Debería de sentirse agradecido de decir: estoy al lado de una persona con la que voy a pasar la eternidad y por la cual mi Señor ha muerto en la cruz. ¿Ves a tus hermanos como Cristo los ve? ¿Ves en ellos el valor que tienen para Cristo? Y uno podría preguntarse: hermanos, ¿por qué venimos los domingos o los jueves a los cultos? ¿Te mueve la música? Ya sé que algunos no. ¿Te mueve la ceremonia del pan y del vino o otro tipo de liturgia que podamos hacer? ¿O crees que venir a la iglesia simplemente te da más peso, más premio delante de Dios? Aquí Pablo nos muestra que una de las grandes razones para asistir a la iglesia debería ser el amor a los hermanos. Debería ser el deseo de estar en comunión con aquellos por cuales Cristo ha muerto en la cruz. Y Pablo dice en el versículo 1, dice: estén así firmes en el Señor. Pablo no se cansa de exhortar a los hermanos a mantenerse firmes en el Señor. El creyente debe ser valientemente decidido y colocarse en pie de batalla, dispuesto para la batalla, firmes y adelante a la voz de su Señor. Este es el término que ya estudiamos en Filipenses 1:27. Estar firme es un término militar que implica un valor para mantenerse cuando la batalla arrecia a tu alrededor. Y con esta exhortación arranca el final de esta carta y nos va a revelar en qué debemos de estar firmes, cuáles los puntos o los temas en los cuales el creyente debe ser inamovible, debe estar como un árbol plantado junto al arroyo, como dice Jeremías. En primer lugar, vemos aquí en el versículo 2 a dos personas, dos mujeres, que estaban enemistadas. Y él dice: ruego a Evodia y Síntique a que vivan en armonía. Pablo quiere que los hermanos se mantengan en armonía. Y ya estudiamos este detalle tan importante para la vida de la iglesia y sobre todo para la obra del Señor, la unidad. La iglesia está llamada a estar unida, de ser de un mismo sentir.
Todas las iglesias, por supuesto, tienen problemas, no hay iglesia perfecta. La iglesia de Filipos no era una excepción. Había dos mujeres que estaban enfrentadas. No sabemos las razones de ese enfrentamiento, pero es de suponer que se trataba de cosas personales entre ellas, porque en ningún lado, en toda la carta, nos encontramos con ninguna amonestación de Pablo o ninguna corrección de Pablo en cuanto a un problema doctrinal. No hay aquí nada que pueda inducirnos a pensar eso. Por lo tanto, estas mujeres estaban enfrentadas por algún tema personal y Pablo les ruega, no les manda, les ruega, por favor, hermanas, estad en armonía. Y fijaros, estas hermanas no eran cualquiera, eran hermanas que él mismo reconocía como sus colaboradoras en el Evangelio. Y Pablo está preocupado porque la falta de armonía, la falta de unidad, sobre todo cuando son personas que realmente tienen un peso en la iglesia, tienen un peso para la obra del Señor, evidentemente eso trae un testimonio negativo a la iglesia, perturba el testimonio de la iglesia. Y permitidme un pequeño paréntesis aquí. Para todos aquellos que piensan que Pablo es un machista y que no quiere saber nada de las mujeres en el ministerio, mirad, esto lo desmonta por completo. Recordemos que la iglesia en Filipos se funda precisamente por la conversión de una mujer, Lidia. Y esa Lidia no estaba sola. Era un lugar a las afueras de Filipos, a las afueras de la ciudad, donde había un arroyo y donde las mujeres se reunían para orar. Y es de suponer que no solamente Lidia abrazara a Cristo Jesús por la predicación del equipo misionero. Habría otras mujeres que allí también pudieran haberse convertido, o quizás más tarde. Está claro que aquí estas dos mujeres se convirtieron cuando Pablo y el equipo misionero pasó por Filipos, y aquellas mujeres se convirtieron en colaboradoras en el ministerio del Evangelio. Estas dos mujeres fueron cruciales en la extensión del Evangelio por la región. Y Pablo, notad lo que dice en el versículo 3, dice: junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Un equipo. Pablo está nombrando un equipo formado por hombres y mujeres. Y ese equipo, él dice, estos están escritos en el libro de la vida, son genuinamente creyentes. Esto es evidente, no significa que Pablo y el resto de la Escritura apruebe a las mujeres en funciones de pastorado y de predicadores. Esto no lo enseña la palabra. Pero la palabra no se puede utilizar para decir que el ministerio de las mujeres no existe en la iglesia. Esto no es así. Las mujeres son importantes como lo son cualquiera que quiera trabajar en la obra. En el versículo 3, Pablo dice: ruego, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres. No sabemos quién es este compañero fiel, pero hay dos cosas que tenemos que tener claro cuando él nombra a este compañero fiel. Primero, esta palabra compañero fiel es como ponerse al mismo nivel. Pablo era el apóstol a los gentiles, pero sin embargo aquí le dice a uno, supuestamente debería de ser uno de los pastores de la iglesia, al que escribe la carta, compañero fiel, uno que está al mismo nivel que Pablo. Y este que está al mismo nivel de Pablo recibe el encargo cariñoso de Pablo de que ayude a estas mujeres que están enfrentadas a que haya armonía. Esto nos da una segunda pista. Los pastores deben velar y ayudar por mantener la armonía en la iglesia. La armonía en la iglesia, siempre que sea posible y siempre que haya unidad en la misma base, y la base es la palabra de Dios. Ahora, el versículo 4, nos encontramos con el gran mandamiento de esta carta, el gran mandamiento que Pablo le deja a los filipenses. ¿Cuál es el mandamiento? Regocijaos en el Señor. Y lo repite dos veces, regocijaos, y en el capítulo 1 también lo ha dicho, y en el 3,
regocijaos en el Señor. Es una palabra que está puesto en imperativo, es un mandato del Señor. Y es curioso que Pablo coloque este mandato justo después de exhortar a la armonía de dos hermanas que estaban enfrentadas, que estaban en disputa. Y esto nos indica una gran verdad, una aplicación muy valiosa para nuestras vidas. Debemos regocijarnos siempre porque esa alegría desbordante, que es lo que significa regocijarse, no depende de la circunstancia. El regocijarse en el Señor no depende de que estés enfrentada con un hermano o una hermana. No depende de las circunstancias. Depende única y exclusivamente de dónde pones tu mirada. Y la tienes que tener puesta en el Señor. Por eso dice, regocijaos en el Señor. No te puedes regocijar en otra historia, en otra cosa, porque todo lo demás es pasajero. Pero el Señor es eterno. Y la palabra regocijarse significa un gozo rebosante, algo que se desparrama, se derrama porque no se puede contener. Y esto es algo que es profundamente espiritual, hermano. Yo puedo estar muy feliz porque me va muy bien en lo material, pero ¿qué pasa que cuando de repente lo material se pierde? Y ahí está el ejemplo de Job, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente aparecen las necesidades? Se acabó la felicidad. Si realmente mi gozo está puesto en lo que tengo, en lo material. El regocijo en el Señor no se basa en nada material, no tiene una fuente, un origen material. Son bendiciones que recibo, son bendiciones que recibo de lo alto. Pablo nos exhorta a regocijarnos en una persona, en la persona de Jesús, no en ninguna circunstancia. Y recordemos, es Cristo Jesús el valor incomparable del universo que se ha dado a conocer por medio de la Escritura. Por eso nos podemos regocijar en Él. Su valor es incomparable. No hay nada que pueda ni siquiera acercarse al valor de Cristo Jesús. Tenemos que anclar nuestra felicidad en la persona de Cristo y veremos cómo todo lo demás pierde valor en comparación. El problema que tenemos los creyentes no es un tema del mundo solo. El problema que tenemos, y de forma especial en nuestro mundo occidental, lo que llamamos este mundo, el primer mundo, el mundo en el que no nos falta de nada, es que precisamente los creyentes están tan apegados a este mundo que ven lo eterno como algo tan lejano, tan lejano. Hay tantos que piensan la eternidad es algo para el futuro. Yo quiero disfrutar y vivir feliz aquí y ahora. Pero cuando nos encontramos en el camino con las circunstancias, entonces muchas veces nos damos cuenta de que, bueno, las aflicciones vienen solas, el sufrimiento viene en el sueldo del creyente. Y el mismo Señor Jesús ya lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Por lo tanto, nuestro regocijo tiene que estar en el Señor. Versículo 4. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Mirad, cuando nuestras vidas están ancladas en el Señor y vivimos con gozo nuestra relación con el Salvador, nuestras vidas son testimonio fiel de las bondades de Dios. Nosotros estamos capacitado para las buenas obras, y dice la palabra que Él preparó de antemano delante de nosotros. Por lo tanto, cuando hacemos obras de bondad, lo que estamos haciendo es reflejar la bondad de aquel que nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Y la palabra bondad se puede traducir como gentileza, amabilidad, mansedumbre, ser justo, ser respetuoso, misericordioso, clemente. En definitiva, se refiere a la cualidad o a una de las cualidades del carácter mismo de Dios. Y acordaos, es bondad, y nosotros lo hemos estado estudiando, es precisamente una de las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una de las manifestaciones del fruto, una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Esto, hermanos, no surge si no tienes a Cristo en tu vida.
Si no eres genuinamente nacido de nuevo, no puedes hacer obras dignas de alabanza para el Señor. Así que, hermanos, ¿estás firme en este mandato? ¿Evidencias en tu día a día el gozo del Señor? Si es así, ¿revela tu comportamiento hacia los demás esa bondad de Dios? ¿Eres amable, gentil, misericordioso y clemente con las personas que tienes a tu alrededor? Versículo 5, mirad, una advertencia. El Señor, dice al final, está cerca. Y Pablo aquí no está haciendo alusión de que el Señor va a venir pronto. Aquí está hablando de que está cerca porque todo lo que tú haces queda registrado. No hay nada que se le escape al Señor, porque Él está en tu vida por medio del Espíritu Santo. No hay absolutamente nada, ni lo más recóndito de las motivaciones de tu corazón, que no estén abiertas a los ojos de tu Señor, de mi Señor. Y esto es lo que está diciendo, el Señor está cerca. Regocijaos, el mandato. Haced aquello que es bueno. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, porque el Señor nos ve, el Señor está atento a todo lo que hacemos. Y otra área en la que debemos estar firmes, otra área que muestra si realmente hay regocijo en nuestro corazón, versículo 6, por nada estéis que afanosos o ansiosos. Y hermanos, el verbo afanoso, ansioso, está en imperativo, es un mandato. No estés afanoso, no te preocupes, no estés en ansiedad. Hermano, este mandato no es de Pablo. Este mandato ya vino en la enseñanza de Jesús. Cuando Él predica en el monte, en el Sermón del Monte, Él en el Mateo 6, capítulo 25, 31 y 35, dice en 3 ocasiones, no os afanéis. Y siempre es un mandato. Es un mandato del Señor que no estemos ansiosos, que no haya en nosotros una maliciosa preocupación por las cosas. La ansiedad excesiva, en el fondo, es una forma de decir, no creo que Dios tiene el control. Lo voy a repetir. La ansiedad, en el fondo, es una forma de decir, no creo que Dios tiene el control. Es incredulidad. No creo que Dios es capaz de resolver esta situación por la que estoy pasando. Llevo 2 años orando y no veo cambio. Pues igual tienes que orar otros 20 años para ver cambio. Pero el Señor sigue teniendo el control. Él es soberano. Y notad que Pablo nos deja junto con el mandato a no estar ansiosos las herramientas que tenemos para combatir la ansiedad. Tenemos herramientas. Y mirad lo que él dice. Antes bien, en todo, en cualquier situación, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Si la ansiedad te acecha, aquí tienes las pautas para combatirlas. Comencemos por el final. Delante de Dios, dice la palabra ahí. ¿Crees que Dios es Dios? Claro, si no lo crees, tienes un problema. Vas a tener ansiedad que no vas a poder resolver. Pero si crees que Dios es Dios, tienes que creer que Dios es soberano. No hay nada que se le escape. Si lo crees, la palabra dice, delante de Dios, ven delante de Él. Puedes acercarte a tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Cristo ha abierto el camino al lugar santísimo. Podemos entrar, podemos hablar con Él, podemos compartir con Él, podemos incluso hasta traer nuestras quejas delante de Él. Y podéis mirarlo ahí en Job, como Él se quejaba. Hazle saber tus preocupaciones. No te guardes nada para ti. Todo lo puedes y debes compartir con tu Padre que te ama. Oración y súplica. A veces nuestras situaciones parecen no tener salida. Las oraciones se convierten en súplicas. Pero eso es lo que tu Padre Celestial quiere oír de ti. ¿Por qué? Porque cuando oramos, cuando suplicamos, le estamos diciendo al Señor,
yo no puedo, ahí te lo dejo. Es una forma de expresar nuestra confianza al Señor. Este es el meollo de la oración. ¿Por qué es tan importante? Porque realmente estamos diciendo, estamos indicando claramente que Él tiene el control y no yo. Y, por supuesto, tenemos que en todas las circunstancias venir delante del Señor con acción de gracia. La gratitud al Señor brota de un corazón que reconoce que tiene acceso directo al Creador. No necesitamos mediador. Cristo Jesús es nuestro mediador. Él es el intercesor por todos sus hermanos. Él está en el cielo, Él ascendió y allí está ejerciendo como sumo sacerdote. Hermanos, la ansiedad se combate con mi convicción de estar en Cristo, de tener una relación de confianza con el Padre Celestial por medio de Cristo y con la seguridad de que estoy en paz con el Altísimo. Y estas cosas se revelan en mi vida de oración. Ahora notad cómo es esa paz de Dios y cómo afecta mi relación con el Señor. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones, sus mentes en Cristo Jesús. La palabra guardar aquí es un término militar. Se refiere a estar rodeado de una guardia especialmente armada para proteger y vigilar constantemente al general o al rey. Así que cuando la palabra de Dios que dice que Él está guardando nuestro corazón y nuestro pensamiento, está hablando de todo el ser integral del hombre, todo el ser interior, ¿sí? No son dos cosas diferentes, corazón y pensamiento. Va todo aquí. Pero Él dice, esto lo guardará. Dios lo guardará en perfecta paz. La paz de Dios guardará nuestro pensamiento y nuestro corazón, nuestro ser interior. La paz de Dios guarda mi corazón y mi pensamiento, y esto se refiere a ese ser integral, a todo nuestro ser. Somos guardados por la paz de Dios. Una paz que no se basa en nuestros méritos. Esto tenemos que tener claro. La paz no es un mérito nuestro. La paz viene porque Cristo Jesús murió en nuestro lugar y ha hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, como lo hemos leído antes en Colosenses 1:20. Por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Esa paz ya no es posible convertirla en enemistad de nuevo. Es un regalo que dura toda la eternidad. Una vez salvo, siempre salvo. Cualquier situación que te produzca ansiedad, antes de que se pueda convertir en una sospecha de incredulidad, debes traerla en oración a los pies de la cruz. Debes traerla delante del Señor, debes entregarla a Él, debes poder liberarte de esa situación trayéndola delante de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de ti, que Él ya ha hecho la paz, ya estás en paz con Él. Es posible, por supuesto, que tus circunstancias, por mucho que ores, no mejoren, que la situación aún se ponga peor. Pero hay una cosa que es cierto, nadie te puede robar la paz. Nadie te puede quitar la salvación. Nadie te puede quitar la eterna relación que Cristo Jesús ha permitido, ha ganado con su sangre y que tienes para disfrutar toda la eternidad. Por lo tanto, animémonos con las palabras que siguen en la pluma de Pablo. Mirad cómo él sigue, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Y vamos a desgranar un poco estas 7 virtudes que vemos aquí. Empieza diciendo lo verdadero. Lo que es verdad es nuestro trino Dios, su eterna e infalible palabra. Eso es verdad absoluta. Esta verdad debe ser la fuente de nuestras palabras también.
Cuando en Efesios capítulo 4 él dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todo lo verdadero. Y permitidme un pequeño paréntesis. Hablar verdad con tu prójimo no es simplemente la verdad que tú tienes delante. Dejadme que lo explique. Imaginaros que un hermano se ha despertado tarde, viene tarde, llega tarde y viene con todo el pelo desenmarañado, no ha tenido tiempo de ponerse ni siquiera un peine, ¿verdad? Y ahora tú vas y lo ves y lo primero que le dices, parece que te has despertado tarde y que te has peleado con el gato, ¿no? Entonces, sí, claro, es una verdad que tiene el pelo desenmarañado, pero esto no es hablar la verdad en amor. Mejor si le dice, hermano, cuánto me alegro que hayas llegado a tiempo para disfrutar juntos las cosas del Señor. Pasas por alto, pero te gozas con Él, porque ha conseguido llegar a la hora, ¿verdad? Eso es hablar verdad. Eso es abrir tu boca para bendecir. Luego dice lo digno, lo que es merecedor de respeto, de admiración, de adoración. Esto significa meditar en aquello que eleva mi mirada al cielo, no lo que pone las cosas en el mundo. Luego lo justo. Lo justo significa lo que es correcto. El creyente debe buscar aquello que es conforme al estándar de la santidad del Señor. Lo que no hace honor a la santidad de Dios, eso el creyente lo debe rechazar. Lo puro. Esto se refiere a lo que es limpio, lo que no está contaminado. Hay muchas cosas que se han colado lamentablemente en la iglesia como cosas tolerables, pero que están contaminadas con las modas de este mundo. Por ejemplo, la música, los espectáculos de sonido y luces. La gente va a la iglesia por entretenimiento. Esto no dejan de ser cosas del mundo. Esto contamina, esto no es puro. Luego sigue lo amable. Esto va ligado a la bondad que ya hemos visto en el versículo 5. Lo honorable, lo que es de buen nombre, dice la Reina Valera. Las cosas que son de buena reputación. El creyente que vive conforme a la Escritura demuestra el carácter de Cristo por medio de la bondad, la paz, el control de la ansiedad, el carácter confiable, un apego a la verdad, en amor. Y estas cosas son de buena reputación. Esto es digno, esto es honorable. Finalmente dice, lo que sea de virtud y elogio, lo que es digno de alabanza, en otras palabras, las cosas que traen alabanza hacia la persona de Cristo, nuestro Salvador. Y Pablo dice enfáticamente, en esto pensad, dice Reina Valera, o en esto meditad en la Biblia de las Américas. Meditar significa que interioricemos esas virtudes para vivirlas, para ponerlas por obras. Pablo vivía, versículo 9, aquí estoy en la página, sí. Versículo 9, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Pablo vivía conforme a esto que acaba de exponer. Él está viviendo esos versículos del 1 al 8 y eso es lo que él nos recomienda que practiquemos. Y esto es una palabra importante. No solamente que la conozcamos, no solamente que lo tengamos presente en mente. Él dice en el versículo 9, practiquen. Esto, practiquen. Tenemos que ponerlo en obra. Santiago dice que tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino también obedecer, ¿no? También tenemos que ponerlo en práctica, hacerlo. Los versículos del 10 al 20 nos revelan la gratitud de Pablo hacia los hermanos en Filipos que, por su generosa ofrenda que había recibido por manos de Epafrodito,
pues había permitido que él pudiera estar pues alquilado en una casa, custodiado con un pretoriano, por supuesto, con un soldado, pero con libertad para entrar y salir los que quisieran visitar a Pablo, y él seguía su ministerio. Muchas de las cartas se escribieron en aquella prisión en Roma, primera prisión en Roma. Ya vimos en los versículos del capítulo 2, ¿verdad?, estos dos hombres tan extraordinarios que Pablo menciona como ejemplos, Epafrodito y Timoteo. Y los filipenses habían tenido la oportunidad de volver otra vez a reavivar esa colaboración con Pablo. Imagino que sencillamente no habían tenido antes a una persona como Epafrodito que pudieran confiar una ofrenda tan grande para llevarla a Roma. Acordaos que teníamos ahí un trecho bastante importante, cerca de 1000 y pico kilómetros, que tenía que recorrer el pobre mensajero con esa ofrenda, ¿verdad?, hasta llegar a Roma. Pues si antes no habían podido mandar esa ofrenda es porque no estaba preparado aquel varón, ¿verdad?, aquel hombre. Entonces, observad en el versículo 11 y 12, estos son dos versículos que son auténticos devoradores de ansiedad. ¿Sí? Vamos a leerlo. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo ha aprendido a contentarse, y esto tiene que ser una lección muy importante para nosotros. Él ha aprendido el secreto de estar saciado y de tener hambre. La palabra que quiero que resaltemos es aprendido. El contentamiento se aprende. El saber vivir en pobreza y en prosperidad se aprende. Podemos aprender a contentarnos. No es algo que diga, no, es que como no soy una persona que he vivido en esta situación, pues yo no me adapto. No, perdón, la palabra no te enseña eso. La palabra te enseña que puedes aprender a contentarte. Puedes aprender a vivir en cualquier situación. El creyente, mis amados hermanos, pasa por la escuela de Dios en la que aprende muchas cosas. Y las fundamentales son la humildad y el contentamiento. Todos tenemos que ser quebrantados en nuestro orgullo, y el Señor se propone en nosotros hacernos mansos y humildes y llenos de contentamiento como lo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, notad esto, uno puede tener pocos recursos y ser una persona llena de orgullo y sin contentamiento. Otras personas pueden ser ricos en lo económico y sin embargo ser personas humildes y mansos delante del Señor. Es que no es como luce tu cuenta bancaria lo que revela si eres una persona humilde, manso y con contentamiento. Es lo que hay en la chequera de la fe, así llamaba Spurgeon, los tesoros que acumulamos en los cielos, lo que habla de nuestra humildad y de nuestro contentamiento. Esto es lo importante. Teniendo el contentamiento como el argumento central de esta sección, podemos ahora entender mejor el versículo 13, lo voy a leer, porque es el versículo que aparece en muchos banners, en muchos stickers y que se ha hecho muy popular, precisamente porque está totalmente fuera de contexto. Pero ahora que conocemos el contexto, podemos leer: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no está diciendo que todo lo que te propongas, todos tus sueños, todo lo que yo quiera y que sea parte de mi autorrealización, lo puedo porque Cristo me fortalece. Eso es mentira. Eso no va a pasar. No podemos encontrar en este versículo sacado de contexto
ese lema de amuleto que la gente utiliza para decir lo que yo quiera, eso lo consigo, porque Cristo me fortalece. Eso es una mentira como una casa. Lo que Pablo está diciendo es que él ha aprendido a contentarse en base a la fuerza que le da Cristo para soportar cualquier cosa. Él sabe vivir en pobreza y en riqueza. Él sabe pasar hambre y estar saciado. Y la fuente de que él sepa eso, de que él haya aprendido contentamiento, no está en sí mismo, está en Cristo que lo fortalece, no en las circunstancias de la vida. Y mirad cómo el versículo 14 desmonta toda esta falsa interpretación del versículo 13. El versículo 14 dice: sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. ¿Cómo? ¿Aflicción? ¿Penuria? ¿Tribulación? ¿Adversidad? Hombre, yo lo que quiero es realizarme. Yo lo que quiero es que mis sueños se cumplan. Pues perdona que te diga, pero esto es lo que no está diciendo la palabra. Puedes soportar todo, puedes soportar el hambre, la pobreza, las humillaciones, la enfermedad, el desprecio de los demás, la persecución, las tribulaciones, las penurias, la burla, la incomprensión, la incredulidad de los demás, el rechazo de la verdad, las aflicciones. Todo lo puedes soportar por Cristo que te fortalece. Esto es lo que dice la palabra. Si esperas que Cristo te ayude a que se cumplan tus sueños y tus anhelos aquí en la tierra, si esperas que Cristo te haga prosperar en lo material, si buscas que Cristo te haga una persona autorrealizada según los estándares de este mundo, es decir, que tengas salud, fama y dinero, olvídate. Es que entonces no has entendido nada de lo que dice la palabra. No has entendido para qué vino Cristo a morir en la cruz. Dios, el Trino Dios, el Padre, Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo no son geniecillos en una lámpara que tú puedes frotar para que se realicen tus sueños. Y quien enseña estas cosas simplemente no es del Señor y solo va buscando ganar tus oídos para enriquecerse a tu costa. Dios tiene un plan y ese plan es el que se va a cumplir. Ese plan tiene como objetivo final exponer y realzar la eterna gloria de su nombre. En ese plan, Dios ha escogido que tú seas partícipes. El ser humano no es el centro, ni el objetivo de ese plan. Todo está dirigido a la gloria de Dios. En los versículos 15 al 20, Pablo les recuerda a los hermanos en Filipos cómo se desarrolló ese plan en medio de ellos. Y empieza así, versículo 15. Ustedes mismos también, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo. ¿Dónde empieza todo? Con la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. La obra del Señor, el reino celestial, comienza por la predicación del Evangelio. La buena nueva es que Dios, por medio de Cristo Jesús, en su gracia ha provisto el perdón de los pecados y la salvación de su santa y justa ira para aquellos pecadores que se arrepienten y aceptan la gracia de Dios poniendo su fe, su absoluta confianza en la persona de Cristo Jesús y su obra. Esta noticia es la base de nuestra renovada relación con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo y en eso el creyente deposita su fe, deposita su completa confianza. Cuando esa fe germina en el corazón de los creyentes, estos a su vez se transforman en generadores de recursos para la extensión del Evangelio. Esto es lo que le pasó a los filipenses. Recibieron el Evangelio, nacen de nuevo, se convierten y al mismo tiempo empiezan a colaborar en la extensión del Evangelio. Y Pablo reconoce esta obra de gracia en la vida de sus amados hermanos en Filipos. Cuando se convirtieron, les faltó tiempo para hacerse colaboradores de Pablo,
por medio del sustento material. Ellos le enviaban hasta ofrenda en Tesalónica, que está a 80 kilómetros, pero se mantuvieron firmes en su apoyo a Pablo, tanto en sus necesidades materiales, le enviaban colaboradores, y luego pues a través de las oraciones. Qué ejemplo, ¿verdad?, para todas las iglesias. Cuando una iglesia se toma en serio su participación en la obra del Señor, Pablo certifica: mi Dios proveerá de todas vuestras necesidades. Cuando yo leía esto, pensaba para mí, qué realidad más grande también en la vida de nuestra iglesia, cómo el Señor ha ido proveyendo a lo largo de los años para todas las necesidades. Y siempre hemos sido una iglesia colaboradora en los ministerios y en la extensión de la obra del Evangelio. Gracias a Dios por ello. Y así esperemos seguir haciéndolo. Pablo cierra su carta con un saludo fraternal a todos los santos, haciéndose eco de los saludos de aquellos que están con Pablo. Pablo nunca olvida a su equipo, siempre está mencionando a Timoteo, a Pablo, a Silas, a todos los que con él colaboran. Y esto se refiere a los hermanos, por supuesto, que entraban y salían sin impedimento en la casa de Pablo, allí en la casa que él tenía alquilada en Roma, y que estaba custodiada por soldados de élite, por soldados de la orden pretoriana, que son los que controlan, digamos, todo lo que es en la cercanía de César. De tal manera que él puede decir: las circunstancias de Pablo permitieron que la palabra de Dios llegara a la misma casa de César. No sabemos quiénes se convirtieron de la casa de César, no sabemos qué proximidad tenían al emperador, pero hubo personas que se convirtieron en la casa de César. La palabra de Dios había alcanzado el núcleo mismo del poder y de la cultura de Roma. Los propósitos del Señor siempre se cumplen. Acordaos cómo Pablo, intentando subir al norte de Asia o luego al sur, es impedido por aquel varón que le dice: pasa a Macedonia. Hechos capítulo 15 y 16. Y Pablo pasa a Macedonia, y allí la primera iglesia que funda en territorio europeo es la iglesia de los filipenses. Luego viene Tesalónica, luego Berea, y pasaron otras. Pero la idea que el Señor, ahora viéndolo en perspectiva, tenía era llevar el Evangelio hasta el corazón del imperio, hasta Roma, y llegó el Evangelio hasta la misma casa de César. Gloria a Dios por ellos. Hemos llegado al final de nuestro estudio de la carta a los filipenses y vamos a hacer simplemente un pequeño resumen para que nos sirva de tenerlo como recuerdo. La carta de Pablo a los filipenses es una carta que revela ese profundo amor fraternal de Pablo hacia los hermanos en Cristo, en Filipos. Pablo solo tiene palabras de elogio y gratitud para los hermanos que aún en la distancia y después de 10 años no dejaban de ser colaboradores de él en la extensión del Evangelio. Pablo es consciente que no está ante una iglesia perfecta, porque éstas no existen. Es consciente de que el peligro acecha a todas las iglesias y también a la de Filipos, los peligros de los falsos maestros, de aquellos falsos judíos, como vimos en el capítulo 3, pero también otros que predicaban a Cristo por envidia y por rivalidad. Pero Pablo se regocija porque en definitiva Cristo es proclamado. Y si yo tuviese que resaltar un versículo del capítulo 1, para mí sería el versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Qué maravillosa verdad. Vivir a Cristo implica una constante batalla por la fe. Esto lo empezamos a ver en el capítulo 1, versículo 27 en adelante. Pablo nos exhorta desde el capítulo 1, 27 a luchar unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es la fe del Evangelio? Toda la palabra de Dios, toda la verdad de la palabra. Esa lucha se sustenta en buscar la unidad de la Iglesia, y la unidad se basa única y exclusivamente en la palabra de Dios, quien es la que nos revela al Hijo de Dios, y sabemos que solamente el Hijo de Dios es lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Solo Cristo, no hay nadie que sea lleno de gracia y de verdad.
Para conseguir la unidad, para mantenernos victoriosos en esa batalla, no hay otro camino que el camino a la humildad. Y de ahí los versículos quizás más importantes de toda la carta. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo de humildad. Esta es la actitud que tú y yo estamos llamados a copiar. Sin esa actitud, si no imitamos la voluntad de Cristo de humillarnos a nosotros mismos, no hay victoria en la batalla, no hay testimonio de la gracia, no hay mensaje que predicar, no hay iglesia y no hay nada, para decirlo en andaluz. No hay nada. Tenemos que ser humildes, hermanos. El llamado de Pablo a la obediencia se hace visible en esos dos colaboradores que vimos ya de forma especial, Timoteo y Epafrodito, dos hombres de Dios que revelan en vida por su testimonio lo que Pablo está enseñando, una actitud como la hubo en Cristo Jesús. Y en el capítulo 3 Pablo advierte de los falsos judíos, los que trastornan la fe de los hermanos diciendo que Cristo no es suficiente para ser salvo. Hay que hacer esto o lo otro, además de creer en Cristo. Estas son las mentiras de la religiosidad que aún hoy circulan en el mundo y lamentablemente incluso en las iglesias evangélicas. Nadie como Pablo para poder sacar pecho de religiosidad, pero todas esas cosas, dice Pablo, para él que eran de valor antes, las ha estimado como basura, como estiércol, ante la realidad del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Esto es el incomparable valor de Cristo que radica en que siendo Dios se hizo hombre para pagar con su vida el rescate que nuestros pecados merecía. Exigido por Dios, un Dios justo y santo que no puede dejar sin retribución la ofensa y la rebeldía. Por lo tanto, este es el incomparable valor que tiene Cristo Jesús. Él ha pagado por nuestro pecado. Si lo crees, tienes vida eterna. Si no lo crees, estás bajo la ira de Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra. Cristo nos ha librado de esa ira, de la ira de Dios, y nos ha colocado en los lugares celestiales con Cristo. Somos ciudadanos del cielo y como tales debemos vivir para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El capítulo 4, el mandato más importante que tenemos que oír y que tenemos que vivir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os lo digo, regocijaos. La gracia del Señor sea con vuestro espíritu. Estas son las últimas palabras de Pablo a los filipenses. Estas son las últimas palabras que vais a escuchar de este texto en mi boca. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, amado Padre, por la carta de Pablo a los filipenses. Gracias por iluminar su mente y su corazón con tu espíritu para traernos palabras tuyas, Señor. Palabras que revelan tu voluntad, todo aquello que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Y te damos las gracias por haber podido estudiar en esta semana, Señor, y profundizar en esta carta tan hermosa, Señor, y que tan rica es en exhortación a vivir una vida que te glorifique y que te honre, Señor. Queremos regocijarnos en tu persona, Señor. Queremos vivir conforme a esa gracia que tú has derramado en nosotros para que en nuestras vidas, Señor, se pueda ver ese carácter perfecto y, Señor, único que es de Cristo Jesús. Y, Señor, que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad, porque solo en Cristo hay palabras de vida eterna. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.